Muy buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa Virgen del Carmen. Vamos a continuar nuestro trabajo desde casa, haciendo desde hace algunas semanas. Nosotros, los alumnos y profesores de la institución educativa Virgen del Carmen, seguimos aprendiendo y esforzándonos siempre con responsabilidad y puntualidad desde nuestros hogares. Bien, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, un tema que nos va a ayudar a entender un poco más acerca de las palabras y de a qué familia de palabras corresponde cada una de estas. Y a esto se le conoce como campo semántico. Bien, para trabajar el día de hoy necesitamos siempre a la mano, como ya te lo he recomendado en muchas otras sesiones de aprendizaje, nuestro libro de trabajo, nuestro libro de teoría y nuestro diccionario. Siempre son importantes estas tres herramientas para poder despejar las dudas, poder apoyar nuestro aprendizaje en nuestro material de trabajo. Bien, entonces vamos a comenzar a quizás un poquito a inferir acerca del campo semántico. Vamos a recordar un poquito qué cosa estudia la semántica, ¿sí? ¿Recuerdas o quizás en la primaria, en algún momento, hemos hablado acerca de la semántica? Y si no, entonces el día de hoy vamos a entender de qué se trata la semántica y por qué la semántica está enmarcado en un campo. No vamos a decir campo como dentro de sinónimos como un aspecto geográfico, sino un campo lo vamos a conocer como un conjunto de algo, en este caso de semántica o de semas, que lo vamos a entender un poco más adelante. Antes de iniciar nuestro tema profundo, es nuestro propósito a trabajar el día de hoy. El propósito al cual debemos llegar al culminar nuestro tema será el de aprender y practicar sobre los campos semánticos. Entonces, si al finalizar esta sesión de aprendizaje y cuando tú culmines tus actividades de tu libro, has llegado a este propósito, has llegado a identificar, a aprender, a practicar sobre los campos semánticos y en sí sobre la semántica, entonces sí habremos llegado a este propósito. El título que debemos colocar en nuestro cuaderno, que es muy importante para realizar nuestro organizador gráfico, un organizador que quizás muchos de los estudiantes no lo están entregando, no lo están enviando, pero es de suma importancia porque nos ayuda al repaso, nos ayuda a poder recordar con más facilidad el tema a la hora de nuestro examen. Entonces ya no tenemos que leer todo el libro, sino tenemos que leer nuestro organizador gráfico, nuestro resumen y así recordar de qué trataba este tema sobre campos semánticos. Bien, antes de iniciar el tema de campo semántico, vamos a analizar una lectura que es la lectura de imágenes, que está en nuestro libro de actividades, ¿sí? Bien, vamos a realizar entonces una lectura. Esto más que una lectura de códigos escritos, va a ser de imágenes. Igual que siempre vamos a responder en nuestro cuaderno de manera muy breve y siempre considerando los puntos de vista de cada uno de nosotros de qué trata el texto. Nuestra primera pregunta, ¿quiénes son los personajes principales y secundarios si es que los tiene el texto? Segunda pregunta, ¿y cuál sería la intención comunicativa del autor o la persona que ha querido transmitirnos este texto? Bien, entonces, vamos a encontrar la lectura de imagen en nuestro libro de actividades, página 8 y 9. Vamos a encontrar una serie de imágenes, una serie de imágenes que tienen en sí un aspecto de historieta, con globos, con cartuchos, con incluso gráficos y quizás hasta sonidos onomatopéyicos en algunos. Para entenderlo, tenemos que observar estas imágenes, leer qué dice cada uno de los involucrados en cada viñeta, en cada historieta, la cual representa, y responder a las preguntas muy sencillas que nos brinda este tipo de ejercicio de comprensión de lectura. Bien, dice,
Un señor que podemos ver en esta imagen está conversando con un muchacho, posiblemente sea su hijo, y le dice, Pablito, hijo mío, yo sé que la vida moderna nos deja poco tiempo para charlar sobre nosotros, pero me gustaría conocer tus inquietudes, tus anhelos, tus hobbies, tus novias, tus ídolos, etcétera. En fin, me gustaría saber más sobre ti. Esto le dice el padre y el hijo le responde, ¿cómo? No, viejo. Y después piensa, www.pablito.com. O sea que ¿dónde lo podemos conocer a Pablito? Quizás en esta página web. Y de ahí aparece un nuevo personaje que parece Gaturro y te dice, hoy por hoy, si no tienes tu página web en internet, no existes. Muy bien, mucho que interpretar y analizar para responder a las preguntas. Muy interesante. Veamos la siguiente historieta. Bien, hay dos personas adultas, puede ser dos padres, por lo que hemos visto en la anterior, frente a una computadora y dice, querido Andy, ¿qué tal te ha ido? Tu mamá y yo estamos bien, te echamos mucho de menos. Por favor, apaga la computadora y baja a comer algo. También podemos analizar. Muy interesante y seguramente las preguntas apuntan a esta situación que para llegar incluso en la misma casa a comunicarse con su hijo, tienen que hacerlo vía internet o vía tecnológica. Veamos ahora la siguiente imagen. Bien, vemos ahora dos imágenes que representan a una niña que prácticamente está al frente de una computadora y como que alguien o algo, en este caso una influencia, una mano se acerca a ella como para arrastrarla o jalarla a algún tipo de contenido en estas páginas de internet. Y por otro lado, también vemos otra imagen que dos personas parecen un joven y un señor que están al frente de una computadora de igual modo. ¿Qué cosa podemos inferir acerca de estas imágenes? Eso es muy importante. Bien, ahora, después de haber analizado estas imágenes, vamos a responder a las preguntas de nuestro libro de actividades para poder entender más acerca de cómo nos puede comunicar algo simplemente imágenes que representan o tienen un significado e igual las palabras que también tienen un significado. Bien, es hora de que comencemos a trabajar esta lectura de imágenes. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy, que era el campo semántico. Pero para esto necesitamos recordar algunas cosas básicas. Por un lado, hemos mencionado que campo era un conjunto de algo. Y este algo podría ser semántica o semas. Tenemos entonces que saber qué cosa es semántica o los semas. Bien, la semántica es una rama de la lingüística desde hace muchos años. Prácticamente estamos hablando de unos 50 a 60 años atrás, en el cual un hombre muy especialista en la lingüística, que era el padre de la lingüística conocido como Ferdinand de Saussure, analizó bastante lo que era la lingüística y juntamente con esto las palabras y la semántica. Entonces, dentro de la semántica podemos decir que es el significado de todas las palabras. Entonces, según este señor Ferdinand de Saussure, todas las palabras existentes en nuestro mundo o en nuestro código lingüístico, en este caso el castellano, igual que otros muchos códigos lingüísticos, como son el francés, el italiano, el portugués, poseen, ¿qué cosa? Exacto, poseen una semántica, un significado. No existe palabra que no tenga un significado, ¿sí? Entonces, todas las palabras poseen semántica y estas semánticas se van a agrupar en un campo aún mayor. Quiere decir que todas las palabras que tienen un significado
parecido o casi igual o común van a pertenecer a un mismo campo semántico, como a un mismo conjunto. Bien, ahora entendamos qué cosa es un campo semántico. Dice que es un conjunto de palabras de la misma categoría que posee un núcleo de significación común. O sea que tienen un núcleo de significado. Hay un significado que lo tienen en común todas estas palabras. A esto se le llama sema compartido. Y los semas también son significados. Es la unidad mínima de significado de la semántica y se diferencian por una serie de rasgos o semas, que es lo mismo, distintivos o distinguidores, que los van a hacer diferentes a otros significados. Bien, vamos a entenderlo mejor en el proceso. Veamos, dice campo semántico. Por ejemplo, tenemos el campo semántico de muebles para sentarse. Ya me está enmarcando, es como decir el conjunto de muebles para sentarse. El campo semántico de muebles para sentarse deben tener un significado parecido. Si me dicen que son muebles para sentarse, quiere decir que están generalmente en una casa o quizás en una oficina o en una sala, me voy imaginando dónde pueden estar. Y me dicen para sentarme, quiere decir que en su mayoría puede ser acolchonaditos, tienen que tener patitas, estas pueden ser de repente algo parecido a las sillas, a los sillones, a los sofás, etcétera. Me voy imaginando. Bien, veamos, tenemos varios campos semánticos que lo van a conformar una serie de palabras que tienen justamente ese mismo campo semántico, ese significado parecido, que son para sentarse y son muebles. Veamos, tenemos como primera palabra al sofá, que es un asiento cómodo para dos o más personas con respaldo, con respaldo o espaldera y brazos. Ven, si conocemos un sofá. También tenemos el sillón. Dice que es una silla de brazo y respaldo grande y cómodo para una persona. Luego tenemos la silla, asiento con respaldo, por lo general con cuatro patas, y en que solo cabe una persona. Ahora tenemos el taburete, asiento sin brazos ni respaldo para una persona. Si te das cuenta, todos estos tienen igual o parecido significado, que sirven para sentarse. Entonces pertenecen todos estos al mismo campo semántico, que son muebles para sentarse. Bien, veamos ahora lo siguiente. ¿Cuáles serían sus rasgos? ¿Cuáles vienen a ser los rasgos que los distinguen de otros campos semánticos o de otras palabras? A ver, si yo a mi campo semántico de muebles para sentarse le pongo, a ver, le voy a poner una cama, cumplen algunos rasgos. Tiene, a ver, es suave, tiene cuatro patas, pero no tiene espaldera. En algunos casos sí se parece, pero ¿sirve para sentarse o tiene otra función u otro significado adicional? Ah, entonces tengo que revisar. Una mesa también cumple algunos de estos rasgos. Tiene cuatro patas igual que la silla, es de madera, el tamaño puede variar, pero no es para sentarse. Entonces, hay rasgos que pueden compartir con otros objetos, otras palabras que existen, pero no van a pertenecer a ese campo semántico. ¿Cuáles son los rasgos entonces de nuestro campo semántico de muebles para sentarse? Dice que el primer rasgo es un asiento, tiene que ser cómodo, tiene que tener espaldera o respaldo, tiene brazos donde colocamos, ¿no? Hemos visto nuestras sillas o sillones o sofás con cuatro patas en su mayoría para una o dos o más personas. Es grande o mediano. Entonces, veamos, estos son los rasgos que van a diferenciar a estos objetos o estas palabras de otros campos semánticos de otras palabras. ¿Para qué sirven los campos semánticos entonces? Va a servir para incrementar nuestro vocabulario, ser más exactos en la comunicación y no ser ambiguos cuando queremos comunicarnos con otras personas, resolver los ejercicios que se leen o resolver los ejercicios de razonamiento verbal dentro de semántica. Muy bien.
Veamos ahora un resumen para entrar a algunas muy sencillas. ¿Qué son los campos semánticos? En resumen, es un conjunto de términos o palabras que se relacionan por su significado. Por ejemplo, la margarita, la rosa, el tulipán, el clavel, el girasol, pertenecen al campo semántico de las flores. Ejemplo número 2, el cuadrado, el triángulo, el círculo, el rectángulo, etcétera, pertenecen al campo semántico de las figuras geométricas. Muy bien. Ejemplo número 3, índice, pulgar, meñique, anular, pertenecen al campo semántico de dedos de la mano. Muy bien. Entonces yo le puedo darle un conjunto o un campo semántico todas estas palabras para distinguirlas de otras. Veamos con algunas prácticas. Dice, completa los campos semánticos añadiendo una palabra a cada uno. Vamos a ver algunos. Zapatos, sandalias, chancletas. A ver, dice, completa los campos semánticos añadiendo. Vamos a añadir una más, una palabra más. Dice zapatos, sandalias, chancletas. Todas van en los pies, sirven para proteger al pie de repente lastimarnos. A ver, ¿qué más podría ser? Claro, puedo poner botas. Ajá, que también tiene ese significado de protección de los pies, o van en los pies, tienen la mayoría son de cuero o de jeve, etcétera. Vamos, ahora tenemos otros. Colores primarios. Ese es el campo semántico. Colores primarios. Tenemos azul, amarillo. Puedo aumentar uno. A ver, ¿cuál? Muy bien. ¿En cuál estás pensando? No creo que estés pensando en cuál, en anaranjado. Entonces, así de esta forma tú lo vas a completar. Sigamos. Capitales del mundo. Capitales. Te dice Lima, Caracas. ¿Qué otras capitales del mundo existen? Tienes que mencionar una, exacto, la que estás pensando. Vamos, la siguiente. Enfermedades, enfermedades, cualquier tipo de enfermedad. Tenemos que aumentar uno. Sarampión, paperas, ¿qué más podrías decir? Puedes ponerlo de ahora último, el COVID-19, digamos, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver a otro, postres, postres en la 7. Postres, uy, ¿a quién no le gustan los postres? Es el campo semántico de postres. Tenemos pastel, algunos dirán gelatina, otros dirán arroz con leche, otros dirán torta de chocolate, etcétera. Muy bien, vamos, meses del año o meses de 30 días. Vamos con meses del año, campo semántico de los meses del año. Tenemos a enero, a febrero, a marzo y así puedo seguir completando las palabras que corresponden a esos campos semánticos. Ahora vamos a ver la siguiente. Identifica los campos semánticos de cada una de las palabras y copia la respuesta en tu libreta o en tu cuaderno. Bien, vamos a ver. Dice, tenemos aquí las palabras, ahora tengo que decir a qué campo semántico pertenecen. De antes tenía ya también el campo semántico y algunas palabras que pertenecían a ese campo semántico. Ya, ahora tengo que poner a qué campo semántico pertenece. A ver, vamos con, a ver, la 3, colombiano, venezolano, chileno, peruano, ecuatoriano. ¿A qué campo semántico pertenece? Exacto, al campo semántico de las nacionalidades de una persona. Muy bien. A ver, vamos con otro. A ver, en la número 9, enero, marzo, mayo, junio, febrero, ¿a qué campo semántico corresponde? Exacto, a los meses del año. Muy bien. Sacapuntas o tarjador, lápiz, goma de borrar o goma o colores, ¿a qué campo semántico pertenece? Útiles escolares. Y así yo le puedo dar un campo semántico a muchas palabras que tengan ese significado similar o parecido. Yo no podría decir, a ver, vamos a ver, lápiz, goma, borrador, tijera, mesa, ¿a qué campo semántico pertenece? Yo no puedo decir pertenecen a útiles escolares porque mesa ya está entrando a un campo semántico que no le corresponde. Mesa debería entrar a otro campo semántico como de repente mesa,
silla, a ver, ¿qué más podremos poner? A ver, mesas, sillas, sillones, ventanas, yo qué sé, muebles de una casa, digamos, o partes de una casa, yo qué sé. Entonces tengo que buscar el campo semántico. Muy bien. En conclusión, ¿cuál es la conclusión del día de hoy? Bien, en conclusión, ahora que conoces los campos semánticos, podrás trabajar más eficazmente con la clasificación del grupo de palabras. Recuerda, al escoger el nombre del campo semántico, debes tener en cuenta las características que tengan en común el grupo de palabras y seleccionar una palabra o frase que sea lo suficientemente precisa para describir a todas estas palabras que corresponden a ese campo semántico. Porque si no, te vas a confundir y ya no va a corresponder a ese campo semántico. Por ejemplo, si yo digo mouse, laptop, teclado, computadora, ¿a qué campo semántico pertenece? Claro, puede ser al campo semántico de a ver, artefacto eléctrico específicamente de una computadora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para culminar nuestra sesión del día de hoy, vamos a ver qué hemos aprendido hoy acerca de los campos semánticos. ¿Cómo lo hemos aprendido? Lo hemos aprendido a través de algunos ejemplos, a conocer un poquito qué es un campo semántico y a ver de repente a nuestro alrededor los objetos o palabras que corresponden a un campo semántico, ¿sí? Pertenecen a un campo semántico. Por ejemplo, si yo digo refrigeradora, microondas, horno, cocina, supongamos, son de repente artefactos o herramientas de la cocina, entonces yo tengo que buscar ese campo semántico. ¿Cómo lo pondremos en práctica en nuestro día a día para poder seleccionar este grupo de campos semánticos y también en nuestro libro de trabajo que nos va a ayudar muchísimo a reforzar lo aprendido? Muy bien, entonces es de esta forma que hemos culminado nuestra sesión del día de hoy. Aprendiendo desde casa, hemos visto acerca de los campos semánticos, que es el conjunto de significados que tienen diferentes palabras que van a pertenecer a un mismo campo semántico, ¿sí? Entonces tenemos que distinguirlos, analizar y ver si corresponden a ese campo semántico para no confundirnos. Muy bien, espero que hayas aprendido un poquito más desde casa y conmigo será hasta la siguiente sesión de aprendizaje.